tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con Noches sin Tregua a partir de las 8 de la noche, aquí en nuestro canal en YouTube, al cual les invitamos a suscribirse. Estos días hemos estado muy atentos a la coyuntura política en nuestro país y no hay la menor duda de que para hacer un análisis certero hay que contar con buenos analistas. El día de hoy he invitado a Sergio Araya Alvarado, politólogo, y también al colega politólogo Dieter Gallop Fernández. Con ambos vamos a conversar sobre el acontecer nacional. Sergio, Dieter, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudio, buenas noches, Dieter, y por supuesto a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las distintas plataformas. Un gusto aquí compartir con ustedes y presto para conversar de esto que tanto nos apasiona. Muchas gracias, don Sergio, y muchas gracias, Claudio, y por supuesto al público que nos sintoniza a través de Noches sin Tregua, que como siempre es un honor poder compartir con todos ustedes. Ya regresamos, no se separe de nuestra señal, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a hablar de política con P mayúscula. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Producto. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y palabras. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de una vez vamos al tema. ¿Qué análisis harían ustedes de la situación en que se encuentra nuestro país? Los analistas políticos estamos todos los días pendientes de diferentes actividades, las económicas, las sociales, las internacionales, la imagen que tiene el país en el exterior, la que tiene a nivel interno. No es fácil ser analista político y tras de eso de vez en cuando somos tres así nos dicen analistas de a tres por peseta. Hoy seguramente habrá algunos que quieran disminuir ese estudio profundo y esa obligación que tenemos de estar al tanto de lo que pasa en el país y en el mundo. Pero ¿cuál relación harían ustedes el día de hoy? Empezaría por Sergio, de la situación del país. Estamos en una situación que advierte espacios para ser positivos, para tener esperanza, o son espacios de preocupación en lo que estamos hoy en día.
Sí, es un asunto interesante porque, como bien decías, hay que estar al pendiente de muchísimas dimensiones, de muchísimas aristas y en simultáneo, y no quedarse únicamente con la parte, digamos, de la película que a uno le pueda favorecer o que le resulte más agradable. ¿Por qué? Porque recientemente pues, han salido algunos datos, por ejemplo, en términos de reducción de pobreza y pobreza extrema, que evidentemente no vamos a ignorar y en la visión agregada, claro está, de que son muy positivos, ¿verdad? Entiendo que hace, no sé, 16, 17 años no se registraba un decrecimiento de la pobreza extrema, según el INEC, como se planteó en el estudio que salió a mitad de esta semana. Entonces, claro, cuando uno ve esa parte y se queda en el frío tema de los números, y además ve algunos asuntos en materia de inversión directa, aunque en algunos casos se ha desincentivado, pero en otros aparentemente sigue pujante, especialmente en algunos sectores específicos de los que se llaman punta a nivel de la economía global. Desde luego que uno podría decir, bueno, esa parte de la película realmente nos tiene que generar una amplia, por lo menos ilusión y motivación. Lo que pasa es que obviamente la película no solamente tiene esa parte. Uno quisiera que esos mismos datos tan favorables se reflejaran en otras dimensiones del quehacer social. Pero seguimos con una problemática muy seria, evidentemente, en materia de seguridad ciudadana. Seguimos con una problemática muy seria en materia de educación. Seguimos con una problemática muy seria, a pesar de lo que he señalado en el tema de la pobreza, con la, digamos, posibilidad de una mayor y más efectiva política social con el financiamiento oportuno y requerido para ello. Entonces, inclusive lo de seguridad, ya trascendiendo fronteras, donde hay, por ejemplo, medios de comunicación, pues que tienen un nivel de reputación elevado, uno podría cuestionar la orientación ideológica o la línea editorial de esos medios, pero jamás la reputación que tienen a nivel no costarricense, a nivel global, en Estados Unidos, en Europa, que ya comienzan a crear una imagen en ese tema de la seguridad y del crimen organizado muy desfavorable para, ahí otra vez, la reputación del país, que va a repercutir en esas otras variables que hoy están marcando datos positivos, porque vamos a ver, si yo estoy del otro lado del Atlántico y accedo a esa información y quiero ser un inversionista, pues siempre he sabido que este pequeño país del Istmo Centroamericano se ha caracterizado por una serie de ventajas competitivas y comparativas que hacen que yo valore la posibilidad de ir a invertir ahí. Pero si paralelo a eso me comienzan a llegar estas otras informaciones con o sin fundamento, pero canalizadas a través de un medio del que yo, pues, al que yo le adhiero, al que le tengo un cierto grado de credibilidad y confianza, pues ya al menos me hace por lo menos cuestionarme y detenerme y decir, ¿será idóneo en este momento hacer una inversión en ese país? Entonces, digamos que es un claroscuro, lo plantearía en esos términos, es un claroscuro a nivel global, ¿verdad? Ya si nos metemos, por ejemplo, en temas de la gestión política, y con eso termino esta primera intervención, pues sí, se sigue notando una narrativa que pues, se ha ido consolidando a lo largo de los 2 años y pico que tiene este ejercicio constitucional, donde la confrontación, la descalificación, lo que señalabas al principio, los epítetos peyorativos empleados por el señor presidente hacia, ya no hacia temas o hacia actores en abstracto, sino hacia figuras inclusive de carne y hueso, pues evidentemente no solamente no ha disminuido, sino que se ha intensificado y sin tener bolita de cristal ni pretender tenerla, infiero que se incrementará conforme se aproxime el próximo proceso electoral que ya está prácticamente a las puertas. Dieter, en eso que desarrolló Sergio, surgen algunas dudas en relación a esa disminución de la pobreza. Dudas, por un lado, da mucha alegría saber que puede haber menos gente en estado de pobreza, pero he leído a algunos economistas y a alguna gente estudiosa preocupados de dónde han procedido los recursos para zonas como la Brunca, como la zona atlántica, como la zona pacífica, donde el aumento y la generación de empleo no se da,
donde hay una altísima de gente desempleada, donde las políticas sociales se han visto disminuidas en el actual gobierno, lo decía Sergio, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en el tema de salud. Y entonces los que somos estudiosillos empezamos a cuestionarnos de dónde puede proceder esa situación de mejora que pueden estar teniendo algunos ciudadanos costarricenses. He oído a alguna gente hablando mucho de que puede ser mucho empleo informal, que sin duda así es. Hay una cantidad enorme de gente que está en la informalidad, que no paga renta, que no es recaudador del IVA, que no paga la Caja Costarricense de Seguro Social, y a la hora que se consulta también sobre sus trabajos, pues dicen que tienen trabajo, pero son trabajos informales que no ayudan a fortalecer las políticas públicas en el país. Pero vos que sos oriundo de Limón, que conoces bien la problemática limonense, lo pone a uno a pensar estos temas, si no será que también muchos de los recursos que se puedan estar moviendo en estas zonas que son problemáticas por el tema del narcotráfico y por el tema de actividades ilícitas alrededor del narcotráfico, pudieran estar generando también una mejora sustancial en el nivel de vida de algunas personas en forma directa y en otras en forma indirecta. Yo soy de una zona en la que evidentemente por mucho tiempo se ha venido dando el fenómeno del narcotráfico. Ciertamente por ahí es que se empieza a tocar algunas fibras, ¿verdad?, con relación a estos temas. Y claramente lo que vemos en el narcotráfico es una distorsión económica más que un beneficio económico. Muchas personas han dicho durante mucho tiempo que si no fuese por el narcotráfico habrían zonas totalmente deprimidas o más pobres de lo que ya son, pero no necesariamente tienen ese componente de realidad porque el narcotráfico no necesariamente mueve todo su dinero dentro de la zona en la cual actúa. Ciertamente existen elementos para que podamos nosotros tener en consideración el crecimiento, ¿verdad?, exponencial que ha tenido el ingreso en las zonas, principalmente en la zona Brunca, que es la zona más pobre de Costa Rica, donde el aumento de los ingresos por hogar con relación al año anterior fue de más o menos el 20-21%, cuando hemos visto que el aumento que se ha dado al sector privado no supera el 2%. Entonces no existe una relación entre el trabajo y el porcentaje de ingresos o de aumentos que se da por parte del gobierno, ¿verdad? Y la negociación que se dan con los patronos versus el aumento de los ingresos por hogar. No hay una relación realmente entre uno y otro. Por supuesto que nos pone a pensar muchísimo. Yo quisiera ser más optimista y pensar que ciertamente se debe a que hay más actividad económica debido a temas turísticos, debido a la recuperación post-COVID, porque recordemos que nos estamos comparando con épocas anteriores al COVID, perdón, épocas post-COVID más bien. Y evidentemente, pues estos números no van a reflejar una realidad de la que tuvimos antes del COVID. Y claramente, pues los ingresos van a ir en un crecimiento, ¿verdad? Para poder llegar a estabilizarse y poder tal vez alcanzar los mismos números de antes de la pandemia. Pero ciertamente el nivel de ingresos con relación al año anterior ha sido un fenómeno precisamente de estudio, porque claramente nunca hemos visto en la historia de nuestro país un aumento de los ingresos de ese tipo, de ese tamaño. Ciertamente en los años 2000, a inicios de los años 2000, entre el 2000 y 2010 aproximadamente, sí vimos cómo el país evolucionó tanto en su producción, ingresos brutos, en el PIB también per cápita, vimos un crecimiento exponencial durante todo ese tiempo, pero obedeció principalmente a la apertura de Costa Rica al mundo. Entonces hay que ver si existe una relación entre el comercio internacional, entre las materias primas que se utilizan y la exportación con esas zonas, precisamente para poder justificar esa cantidad de ingresos. Obviamente, pues sí existen muchas dudas al respecto. Hemos visto cómo, por ejemplo, el hecho de haber eliminado la delegación de la Policía Naval en la zona sur, claramente pues existe una relación también con el tema del narcotráfico, haber despejado, por así decir, ¿verdad?, la ruta del narcotráfico en esas zonas, y puede que exista mayor actividad, pero como le digo, quisiera ser más optimista y pensar que esto obedece precisamente a temas turísticos, que obedece más a temas de visitación y no necesariamente, ¿verdad?, pues a temas de narcotráfico, aunque claramente es una de las opciones que se pueden barajar. No sería prudente ni tampoco sería correcto de nuestra parte poder asumir esas posiciones porque somos vistos a nivel internacional también y claramente pues, nosotros lo que estamos haciendo es abriendo las puertas al mundo y diciéndole que Costa Rica es un país seguro para invertir. Los datos macroeconómicos así lo demuestran, la estabilidad política hasta cierto punto también así lo demuestra. Sin embargo, pues estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Un periodo de transición político y social como nunca antes visto en Costa Rica.
Y evidentemente las repúblicas pasan por este tipo de cambios que claramente van a repercutir mucho y a influenciar, por supuesto, a la sociedad. Pero ese tema, particularmente el aumento de los ingresos, creo que es un tema de estudio, ¿verdad? Y ciertamente tenemos que tener respuestas con relación a eso y ojalá que si esto obedece a un tema de economía informal que antes no se estaba reportando y que hoy sí, ojalá que a estas personas se les faciliten las condiciones para poder entrar a la economía formal y ahí sí poder tener esa justificación. Yo no recuerdo, Sergio, épocas donde estuviéramos nosotros tan pendientes de los movimientos del narcotráfico y sus negocios ilícitos en nuestra economía y en nuestra sociedad. Hoy nos cuestionamos cuestiones económicas por la influencia que pueda tener el narcotráfico. Nos cuestionamos una caída del dólar por circulación de grandes cantidades de dólares del país, entonces nos preocupamos si esos dólares vienen de actividades ilícitas o si son propias del narcotráfico. Vivimos en un momento de zozobra por el sicariato y por las detenciones y la exportación que hace Costa Rica en forma ilegal de grandes cantidades de drogas, a pesar de tener escáner, cuando se decía que los escáneres iban a salvar a Costa Rica de la exportación, como puente que hemos sido, de cocaína y de otras drogas. No recuerdo yo que nosotros tuviéramos como analistas una época donde este tema estuviera tan presente a la hora del análisis político. Lo que definitivamente sí queda claro, siendo prudente, como lo decía Dieter hace unos minutos, lo que sí queda claro es que esa variable hoy por hoy juega un papel determinante en nuestro país. Vamos a plantearlo que es un fenómeno complejo y es un fenómeno que va evolucionando, ¿verdad? Por eso ya algunos expertos en esto hablan de economías criminales y gobernanza criminal. Ya no estamos hablando de el vendedor de marihuana o de cocaína al menudeo y que con eso, digamos, lamentablemente enferma a algunos niños del barrio. No, estamos hablando de cosas realmente muy serias. En otras palabras, es el diseño de todo un sistema. Claudio, vos que sos experto en los temas de gobernanza y gobernabilidad, de gobernanza totalmente paralelo y transversal al sistema ya existente. ¿Y por qué paralelo? Porque son actividades ilícitas, pero transversal al sistema ya existente porque su objetivo es penetrar ese sistema, ¿verdad? Y desde adentro pervertirlo, un poco como funciona, digamos, en la biología, lamentablemente, digamos, el cáncer, ¿verdad? Que ingresa a un organismo y desde adentro lo va atacando y lo va transformando. Bueno, a eso estamos llegando y los especialistas en esta materia, a nivel no costarricense, latinoamericano, a nivel global, hablan ya de esto, ¿verdad? De gobernanza criminal y de economías criminales. Entonces, evidentemente, el fenómeno no podíamos sustraernos de él. La geopolítica en la que está inmerso la realidad actual y la ubicación de nuestro país no nos permitía mantenernos totalmente inmunizados a esto. Todo lo contrario. Sí, en honor a la verdad, antes la variable, pues obviamente, en concordancia con el nivel de desarrollo que tenía en nuestra región, se manejaba tangencialmente. Creo, y en esto sí quiero ser también muy, muy transparente, a veces con un poquito de temor o de ingenuidad o una mezcla de ambas, porque pues sí, siempre se ha hablado de que el tema, por ejemplo, del lavado del dinero fruto de las actividades ilícitas, de las cuales el narcotráfico es una, quizá la más relevante y la que más proyección mediática ha tenido, pero no es la única. Pero el lavado de ese dinero, es decir, convertir esa plata generada por una actividad ilícita en algo que pueda proyectarse como lícito, no es una cuestión nueva en la realidad costarricense. Inclusive habíamos hablado, por ejemplo, en el campo inmobiliario, ¿verdad? No de ahora, de muchos años para atrás, de un boom, por ejemplo, sin poder, como diría Dieter, concluir jamás nada tajante, pero por lo menos dejar la ventana entreabierta al análisis crítico de cómo ciertos desarrollos inmobiliarios se estaban comenzando a dar que impactaron inclusive el valor del metro cuadrado en muchos territorios y hoy, costarricenses que nos ven, por eso es que en ciertos territorios que no cambiaron mayor cosa en cuanto a nivel de desarrollo, en cuanto a nivel de infraestructura, en cuanto a dotación de servicios, en cuestión de 10, 15 años pasaron de un valor que era más accesible
para los quintiles, digamos, menos favorecidos de nuestra estructura socioeconómica a unos precios exorbitantes, ¿verdad? Que prácticamente los hacen privativos para esos segmentos de la sociedad. Esto a propósito, y hago el paréntesis, de cuando en aquel entonces esto se manejaba tangencialmente y se decía de todas formas, los del problema son los gringos, perdonen el uso de esa expresión, que consumen la droga y la que los producen son allá en América del Sur. Nosotros solamente somos ruta de paso. Bueno, ya no somos solamente ruta de paso y nos damos cuenta que inclusive en esa dimensión económica, todas y todos hemos sido también afectados de una u otra manera, sin contemplar ahora, digamos, la escalada de violencia y de inseguridad que hoy estamos enfrentando. Pero entonces, el fenómeno es tan complejo, y aquí entro entonces a otro tema, que el abordaje, a propósito de un ejemplo que acabas de mencionar, simplista, confrontativo, polarizante, lo que hace, y no digo que deliberadamente, pero lo que hace es hacerle un flaco favor en este caso, ahí sí, al adversario, que son los perpetradores de esta economía criminal y de esta gobernanza criminal. Porque, vamos a ver, los escáneres y los expertos, no yo lo dicen, pues son una herramienta que tiene que integrarse dentro de un sistema y una estrategia integral donde cumplen un rol específico, que además hay que validar y garantizar que lo cumpla. Pero aún cumpliéndolo en un 100%, es apenas un componente de toda una, repito, estrategia, andamiaje para abordar un fenómeno que, repito, es muy complejo. Entonces, tratar en esa lógica narrativa de ver las cosas tan simples de con esto ya todo está resuelto, pues evidentemente lo que hace es más bien generar una falsa sensación de que realmente se está haciendo algo concreto y tangible para abordar el problema. Pero sí, creo que es una realidad en los procesos político-electorales de otras partes, y lamentablemente nosotros en eso tampoco vamos a estar exentos, y cuidado, y no hemos estado ya de alguna forma permeados en procesos anteriores, pues la realidad del análisis comparado lo que nos dice es que en la dimensión electoral también este tema entra a jugar un rol determinante, primero con la financiación de candidaturas, no estoy hablando específicamente de Costa Rica, sino de otras partes, financiación de candidaturas, luego con la colocación ya abiertamente de fichas de operadores del propio sistema para aspirar a los puestos y la toma de esos puestos, y el resultado es lo que en algunos teóricos han comenzado a llamar como territorios o estados fallidos, ¿verdad? Donde hay segmentos, no tal vez todo un estado, pero sí segmentos. Bueno, en algunos casos habría que analizar si ya todo el estado, pero por otras razones geopolíticas también, el imperio de la ley ya no surte efecto, y ahí lo que impera es el orden establecido por esa gobernanza criminal paralela y transversal que está realmente tomando el control de esa parte del territorio o de la totalidad de un estado, como podría estar pasando en algunos países del cono sur. Entonces, sí es una variable que lamentablemente, por lo menos en el mediano plazo, no veo que se pueda diluir. Llegó para quedarse por un buen tiempo, yo quisiera que menos, pero por un buen tiempo. Hay algunas opciones de corregir, bueno, hay experiencias que ya van viendo que hay luz al final del túnel, el caso de Medellín, por ejemplo, que es en los 80 fue una situación caótica la que vivió esa ciudad, y hoy ha ido saliendo, ¿verdad? No del todo, porque repito, esto es como cuando usted está en remisión de un cáncer, uno cree que ya quedó completamente curado, pero puede que a los 5 o 6 años vuelva a surgir por ahí algún rebrote. Entonces, no es una cuestión, digamos, tan fácil de quitarse de encima. Pero con esto termino. Por eso es que es tan importante, y eso sí, la narrativa polarizante aquí, deliberada o inconscientemente, juega a favor, en este caso, de los perpetradores de este modelo de gobernanza criminal. No se puede, se supone, los que estamos de este lado, y ahí sí, de este lado de la lucha contra esa amenaza, generar división, polarización, descalificación, porque más bien lo que tienen que hacer todos los actores, no solo los públicos, todos los actores, es cerrar filas y hacer un frente común para enfrentar un fenómeno que es altamente complejo. En este tema de seguridad, en esta semana, creo que termina, creo que fue el lunes o el martes, que tuve la oportunidad, el lunes, tuve la oportunidad de ir a una escuela de Colima para reunirme con el director de esta escuela. Y al ingresar, vi a 2 policías con ametralladoras caminando por los pasillos de las escuelas.
y también con un perro antidrogas, ¿verdad? Para evidenciar si hay droga en algún espacio de la escuela. Estamos hablando que es una escuela que tiene también colegio, o sea, son muchachos que van, que serían de 11 a 17 años aproximadamente. Y le pregunté a una muchacha que si pasaba algo, porque los que tenemos un poquito más de años, nunca estuvimos acostumbrados, primero, a ver policías tan armados y segundo, mucho menos en una escuela. Y me decía que con frecuencia lo hacen y hacen ese paso por la escuela que menciono y el colegio. ¿Por qué hago la referencia a esto, Dieter? Porque me parece también que el país ha cambiado enormemente. El ver ya esos policías muy armados con ametralladores al interno de una escuela donde hay su población mayoritariamente, a excepción de los maestros y profesores, son menores de edad. Eso quiere decir también que hay una preocupación por los cuerpos policiales de jóvenes que desde muy niños, por el ambiente en que se desarrollan o por las necesidades que puede estar sufriendo su familia, ya andan en el consumo o en el negocio de las drogas. O sea, ahora lo decía Sergio muy claramente, esto es un tema que no lo vamos a solucionar de un gobierno a otro, que seguramente este momento tan duro que nunca hemos vivido, que lo hemos vivido durante estos 2 años de la administración Chávez Robles, ya venía con algunos síntomas, no hay la menor duda que ya se venía gestando, pero la situación que estamos viendo hoy en día ya supera cualquier otro momento de nuestra historia en la relación. Inclusive, lo preocupante es que ya se oyen en la Asamblea Legislativa y a muchos actores políticos hablar de un narcogobierno para referirse al gobierno de Rodrigo Chávez. Lo vimos en la Asamblea Legislativa. En estos días oía una referencia, una noticia en un medio del norte de San Carlos, donde los regidores se habían referido a una llamada de atención a las autoridades del cantón, pero con timoratos y con mucho miedo, así decía la noticia, solo habían votado, pero solo uno o dos habían levantado la voz para hablar del tema por miedo a los grupos narcotraficantes. O sea, vamos a estar en un momento también político donde no solamente podemos encontrar a gente totalmente asociada con el narcotráfico, metida en política, sino que otros actores políticos que no van a estar asociados, pero con un enorme temor de enfrentar esas fuerzas. O sea, el país ha cambiado enormemente. Por supuesto que ha cambiado enormemente y claramente tenemos una influencia muy fuerte, principalmente de los países suramericanos en cuanto al manejo, ¿verdad?, que se ha venido dando con relación a los temas de seguridad. Afortunadamente, y lo digo de esta manera, afortunadamente Costa Rica no tiene un ejército que en este momento pueda de alguna manera, ¿verdad?, generar algún tipo de presión adicional sobre los poderes del Estado. Yo creo que hay diputados que ciertamente llaman la atención y de alguna manera, pues con ese discurso bastante frontal y yo podría decir tal vez que hasta vehemente de mencionar del narcoestado, creo que todavía podemos hablar de un poder judicial que ciertamente no ha sido totalmente permeado por el narcotráfico. Podemos hablar de un tribunal de Supremo de Elecciones que prácticamente está impoluto en cuanto a eso. Me parece que la Asamblea Legislativa de la misma forma, ¿verdad? Y quién sabe en el Poder Ejecutivo, porque realmente hay muestras de algunas cosas que se han venido dando últimamente que pues nos ponen a pensar. No quisiéramos decir de manera tajante que se están dando situaciones de este tipo, pero sí hay situaciones en las cuales pues el cálculo pareciera no ser el preciso en temas de seguridad o estrategia. Sin embargo, a mí me preocupa mucho lo que estás comentando con relación a que hay oficiales de la fuerza pública que visitan escuelas armados, cuando la tradición costarricense siempre ha sido tener una policía humanista. Y me parece que el mensaje que se le está enviando a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Pues es un mensaje difuso y totalmente ajeno a la idiosincrasia que viene plasmada en la misma Constitución y por supuesto también en el juramento que tienen que hacer los miembros de la fuerza pública precisamente, ¿verdad? Para estos efectos. Estoy totalmente consciente de que se necesita trabajar fuertemente en cuanto al tema de reducir la adicción, el consumo, incluso también el narcomenudeo que se da en algunos centros educativos, que es una realidad, eso no lo vamos a obviar, y sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? Donde con más frecuencia vemos este tipo de situaciones, pero me parece que la estrategia debería abordarse desde un punto de vista distinto, porque Costa Rica se ha caracterizado por ser un país distinto. Me parece que
de alguna manera, pues las estrategias de seguridad no han sido las adecuadas. Me parece que se ha caído en un discurso populista con relación a ese tema y no se ha abordado realmente una ruta, ¿verdad?, específica para el tema de seguridad. Yo creo que con lo que estás diciendo es evidente esto, porque cuando no hay un camino seguro, cuando no hay una ruta segura, cualquier camino es el correcto, ¿verdad? Y parece que eso es lo que está pasando en este momento. Y esperaríamos realmente a corto plazo poder ver estrategias que puedan permear estas situaciones, porque el narcotráfico y el narcomenudeo y el consumo son situaciones prevenibles, pero que no se está trabajando en la prevención, se está trabajando en aplacarlo, pero no en prevenirlo. Y si no fuera por el Poder Judicial, a través del organismo de investigación judicial y sus departamentos que tienen como policía judicial y su área de inteligencia y seguridad, yo creo que estuviéramos todavía peor en estas situaciones, porque claramente ha sido un estandarte durante toda esta administración, o por lo menos durante este periodo constitucional, lo que se ha venido trabajando en cuanto a temas de seguridad por parte del OIJ. El OIJ ha sido un estandarte enorme y básicamente ha sido el que ha sacado la cara por el país en temas de sicariato, de crimen organizado y otro montón de crímenes que se han venido cometiendo, que ciertamente pues están afectando muchísimo, no solamente a la sociedad, no están afectando solamente también las familias, sino que a la imagen internacional de Costa Rica, porque yo creo que ustedes coincidirán conmigo, incluso también a los amigos que nos sintonizan, que por más bonitos que los números se vean, si un lugar es inseguro, la gente no va allí. Y lamentablemente nos vemos muy bien a nivel de números, pero a nivel de seguridad, a nivel de crimen organizado, a nivel de muchas instancias en las cuales el Poder Ejecutivo debería tener mayor impacto en cuanto a sus políticas, no lo está teniendo. Y Y percepciones son realidades, ¿verdad? y lamentablemente, como les digo, cuando no hay una ruta, cualquier camino es el correcto. Y me parece que están tomando cualquier camino con tal de poder salir el paso. Y el camino que están tomando en este momento es el camino de la confrontación, del pleito. Ya recientemente parece que va a existir una denuncia en contra de la diputada Sofía Guillén. Me pareció verlo en estos días por parte del ministro de Seguridad por unas afirmaciones que ella hizo en la Asamblea Legislativa, lo cual me parece carente de todo sentido, porque claramente la Asamblea Legislativa es un órgano, ¿verdad?, donde no existe responsabilidad sobre lo que se dice, es el control político propio, ¿verdad?, que emana de la Constitución, pero bueno, es parte de la confrontación sin sentido, que en lugar de buscar alternativas y buscar un trabajo articulado, lo que vemos es más pleito, lo que vemos es más este tipo de epítetos, ¿verdad?, que van, que vienen, que traen, que llevan. Vimos también en la última conferencia de prensa durante esta semana a un Juan Diego Castro presentando números sobre el Poder Judicial, haciendo un alarde de números que no sé realmente dónde los saca, si realmente son números claros o no lo son, pero ciertamente ese tipo de discurso, esa narrativa que se está manejando en este momento, lo que hace es, en primer lugar, golpear fuertemente la división de poderes que debe ser un estandarte de nuestra democracia. Segundo, no están aportando absolutamente nada al discurso nacional sobre lo que tiene que realmente hacerse por parte del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, esa inmiscusión que tal vez no está haciéndolo el presidente, sino que está poniendo a terceros, está poniendo a civiles, en este caso, ¿verdad? Que todos sabemos que es un civil que tiene una investidura más que civil, pero ciertamente este tipo de discursos lo que hacen es tener una percepción por parte de la sociedad todavía más destruida, más golpeada hacia uno de los poderes que en este momento está haciendo el trabajo de la manera más efectiva y eficiente. Yo creo que el Poder Judicial hoy por hoy es el que está sosteniendo por mucho el tema de la democracia en nuestro país. Y eso que decía Dieter, y me devuelvo a unos regloncitos antes que hacía mención al populismo con que se maneja, y hay populismo, Sergio, en temas de seguridad, hay un populismo enorme, en nuestro país lo estamos viendo, hay un populismo judicial también, como lo que mencionaba ahora Dieter, de esa conferencia de prensa donde se invita a Juan Diego Castro, que es tan civil como nosotros tres, y se le invita a hacer un análisis del Poder Judicial. Ya sabemos las eternas diferencias que tiene Juan Diego con el Poder Judicial, pero lo podríamos llevar también a otro nivel. En estos días, una de las grandes críticas que surgió desde lo civil, desde nosotros, fue el comportamiento de Mario Zamora, ministro de Seguridad, donde llamó a todas las fuerzas, a todos los jefes de las fuerzas policiales de nuestro país, desde el tránsito hasta la policía de frontera y las demás, a hacer un video en donde buscaba encarar a los diputados
Yo recuerdo perfectamente que inclusive los policías no pueden votar en convenciones de partidos porque sería como decir yo soy de ese partido. Sí lo pueden hacer a nivel nacional, por más secreto que sea en una convención, irían a votar por un partido político, no lo pueden hacer, no pueden participar en política. Y ese acto, sin duda, de Mario Zamora, que decía Dieter ahora que le molesta lo que dijo Sofía Guillén, pero debería estar más preocupado por ese acto que hizo él. Dichosamente también pasa de alguna forma suavemente por lo que vos decías, Dieter, que nosotros no tenemos ejército, pero en los países donde las direcciones superiores del ejército hacen un acto como el que hizo Mario Zamora, son de gran preocupación. Y si por otro lado vamos, también encontramos a la figura de Juan Diego Castro, que allá en el gobierno de José María Figueres, siendo ministro de Seguridad, también enfrentó a los diputados y posteriormente fue sancionado con un voto de censura. Es más grave lo que hizo hoy Mario Zamora que lo que hizo en su momento Juan Diego Castro. Correcto. Porque todavía Juan Diego Castro lo que hizo fue desfilar con policías y rodear la Asamblea Legislativa exigiendo aumentos salariales en su momento. Pero lo que hizo Mario Zamora es básicamente un delito constitucional, porque lo que estamos haciendo en este momento es un análisis de una situación que básicamente de 1917 no veíamos en Costa Rica. Y es prácticamente un alzamiento de las fuerzas policiales o de las fuerzas de seguridad en contra de los poderes del Estado. Porque en este país, si las cosas funcionaran tal cual deberían de funcionar, el presidente en pleno tuvo que haber despedido a todos esos oficiales, o en este caso a todos esos directores de las fuerzas policiales, porque están haciendo manifestaciones políticas y está claramente sancionado a nivel constitucional. Eso es algo totalmente inconstitucional. Veremos cuál será el dictamen o la resolución que emita la Sala Constitucional, porque se presentó un recurso de amparo, pero claramente esto refleja el carácter autoritario y el carácter peligroso, incluso hasta sedicioso, que existe en esta administración en contra de la institucionalidad de Costa Rica. Y yo creo que estos son momentos muy oscuros y ciertamente estamos en un periodo de transición político, social y demás, pero yo creo que esa misma constitución por la cual juraron defender y servir debería ser la misma constitución por la cual deben determinar su mandato y hacer las rectificaciones que tengan que hacerse. Pero hoy por hoy creo que es muy peligroso empezar a hablar de constituyente, empezar a hablar de cambios sustanciales a la Constitución en vista de estas situaciones, porque eso quiere decir que en cualquier momento podrían tomarse decisiones a través de esa constituyente, ni Dios quiera, ¿verdad? De situaciones que conlleven a la disolución de los congresos, en la que exista una interferencia directa del presidente proponiendo jueces para la Suprema Corte y demás, que esto evidentemente vulneraría el Poder Judicial, vulneraría la Asamblea Legislativa, las decisiones y prácticamente tendríamos una suerte de dictador en Y el país. lo hemos estado viendo, Sergio, en México, ¿verdad? Donde Correcto. López Obrador pretendía y la Claudia eh, Sheinbaum. Sheinbaum Sheinbaum. también pretendían de que sean los ciudadanos quienes escojan a los magistrados, lo cual es No, ya está. ya se ha Ya es una ley de la bueno, República. eso es parte de lo que yo decía antes, que es un populismo judicial, ¿verdad? Bueno, es que justamente, perdón, a propósito de lo que sea Dieter, se van creando las condiciones a partir de una narrativa que va escalando. Por eso yo decía al principio, conforme se aproxime el próximo proceso electoral, que ya está a la vuelta de la esquina, esto va a ir increciendo. Pero es que no es solamente ahora en cuanto al tipo de contenido de la narrativa, en cuanto a la parte de la parafernalia, de la forma, de las expresiones, que además se van haciendo cada vez más fuertes, más agresivas, inclusive la comunicación no verbal. Ya ahora estamos llegando a cosas inclusive más tangibles, ¿verdad? Y así fue en el caso mexicano, ¿verdad? Es decir, en aquel momento, pues don Andrés López Obrador tuvo 6 años. Recordemos que en México son sexenios, lo que dura el mandato de la presidencia federal. Y fue creando las condiciones idóneas para que justamente en un tema tan sensible como es el del Poder Judicial, el nombramiento de jueces, magistrados y demás, con una votación en la última elección donde aplastó la coalición encabezada por su subalterna, por la persona que él impulsó, lograron ahora sí tener la fuerza suficiente en el Senado, tomar el Senado y la Cámara de Diputados por dentro, para justamente cristalizar en una norma lo que había sido esa narrativa y esa
preparación de condiciones y de ambiente para lograr ese objetivo. Y hoy los jueces, y bueno, Estados Unidos está realmente en una situación muy, observa con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Viene la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y probablemente este tema va a incidir más, y no estamos aquí hablando de ese tema, pero más si Donald Trump termina siendo electo presidente de los Estados Unidos. Pero con esto lo que quiero ilustrar es las repercusiones reales que tiene, digamos, una narrativa que ahí sí me parece, a diferencia de lo que decía Dieter con respecto a otros temas, de que cuando no se tiene claro el camino, cualquier camino es bueno, aquí creo que sí hay una orientación muy precisa, ¿verdad? Hay una clara identificación de hacia dónde se quiere ir. Y justamente en el caso mexicano se tenía muy claro, bueno, ahí están los resultados. Yo concuerdo, en este momento, la idea de una constituyente, por ejemplo, bueno, sería para nosotros un cheque en blanco, pero para los que la estarían propulsando no sería un cheque en blanco, ¿verdad? Sergio. Porque aquí habría que analizar hacia dónde querrían encauzar, que si lo vemos, y con esto termino, por la ley, por el proyecto este de ley fallido, Jaguar 1, 2, 3, uno más o menos puede ir vislumbrando. Claro. Ahora sí, ¿cuál es el espíritu de aquel discurso del señor presidente el 2 de mayo ante las y los diputados, cuando dijo que aquí se estaba ya en un proceso de una revolución democrática y pacífica? Eso lo dijo en varias oportunidades a lo largo de esa intervención. En aquel momento yo no tenía muy claro a qué se refería con ese concepto. No es que lo tenga ahora totalmente claro, pero uno vaya observando por dónde puede ir esa transformación, que luego en otras entrevistas habló de una tercera república, bueno, o cuarta república. ¿Qué rasgos tendría esa tercera o cuarta república? Vemos que sería de una mayor, un volver al ejecutivo imperial, ¿verdad? Aquel presidencialismo con rango medio imperial, que algunos jefes de Estado, es cierto, han acusado, ¿verdad? Que han tenido dificultades para una efectiva gobernanza, por una problemática, dicen ellos, de un sistema muy, que se ha ido complejizando con el devenir del tiempo, pero bueno, pareciera que por ahí podrían ir los rasgos de lo que sería esa nueva visión de Estado y de gobernanza que un presidente Chávez está comenzando desde ya a ir con su narrativa a crear las condiciones, y de paso va empoderando a algunos actores a los que, como dijo Dieter, les permite hacer cosas como las que vimos con ese video mencionado. Te detengo ahí porque está interesantísimo el tema. Yo hablaba de populismo judicial y populismo en temas de seguridad. Y este Poder Ejecutivo ha sido especialista en el tema de seguridad, de utilizar el populismo para recargarle o liberarse de las responsabilidades que tienen, recargándole al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa responsabilidades que son del Poder Ejecutivo. En ese marco, inclusive, han aprobado leyes muy eficientes que no han sido las que mandó el Ejecutivo porque eran adefesios, para mejorar la seguridad, y el presidente las ha dejado largos meses y semanas en su escritorio sin firmar, a pesar de que habla de la necesidad y la urgencia de las leyes, y cuando han salido las ha dejado engavetadas. Pero si a eso le sumamos que en el marco de la molestia ciudadana, que desde el Poder Ejecutivo se incentiva todos los días, algunos ciudadanos podrían pensar que sí, que qué buena idea que los ciudadanos escojan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque eso sería democracia. Pero no contemplan esos ciudadanos en primera instancia que, a diferencia de escoger un presidente de la República o a diferencia de escoger diputados, que también tiene alta responsabilidad el ciudadano, pero en este caso en particular, lo que se revisa y el conocimiento y las capacidades que tienen que tener los magistrados son excelsas, son de altísimo nivel para poder llegar a asumir esos puestos de dirección superior en el Poder Judicial. Bien lo decía Dieter, que con todo y lo que se le pueda cuestionar, hoy por hoy el Poder Judicial está sosteniendo nuestro país. Ahora, paralelo a eso, también, Sergio, nuestra institucionalidad ha demostrado una enorme fortaleza, porque ante el vendaval que ha sufrido durante estos más de 2 años, con las críticas, con los golpes bajos a la institucionalidad, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría y demás, pues nuestra institucionalidad ha salido avante, pero no es que va a salir sin rasguños después de que termine el gobierno de Rodrigo Chávez. Dejará grandes dudas y dejará muchos rasguños y moretones en nuestra institucionalidad, en ciudadanos que por revanchismo, por
negligencia en su conocimiento, por lo que sea, no comprenden bien cómo funciona la separación de poderes y cómo se fortalecen cada uno de esos poderes mediante los cambios constitucionales o los cambios en la Asamblea Legislativa que se puedan presentar. Y termino con esto, porque quiero oírlos a los dos. Si hemos venido preocupados hace muchos años de que el narcotráfico puede financiar campañas electorales de alcaldes, de diputados, de presidentes de la República, cosas como la que se planteó en México, que no me extrañaría de repente oír después de la conferencia de prensa que vimos a mediados de esta semana con Juan Diego Castro y con el presidente Chávez, que de repente hagan la misma propuesta de México de escoger por medio del voto electoral a los jueces y a los magistrados. Dichosamente no tiene mayoría el gobierno de Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa, pero independientemente de eso también hay que dejarle claro a los ciudadanos que ya no solamente estaríamos pensando en el dinero del narcotráfico financiando campañas electorales de diputados, de presidentes, sino también de magistrados, Sergio. Dieter. Sí, bueno, tal vez Dieter, adelante. Verás que es una preocupación muy grande porque ciertamente el hecho de contar con un financiamiento para una campaña electoral, que hoy es todo un tema, ¿verdad? Cuando se trata de campañas electorales que aún siendo financiadas por el Estado, en una primera instancia tienen financiamiento privado, imagínense ustedes con un tema de poder patrocinar magistrados, el nivel de impunidad que podría representar eso para nuestro sistema judicial. Y ya hemos tenido magistrados ligados con cosas indebidas que han dejado y que no eran electos por medio yo me voy a abocar un poco al lenguaje que se utiliza en el distrito de Zapote, ¿verdad? Donde se habla mucho de la señora de Purral. Entonces, ¿cómo poder explicarle a la señora de Purral que tal candidato a magistrado es mejor que el otro, de acuerdo a ciertas competencias académicas, jurídicas, técnicas y demás? ¿Cómo podemos explicarle eso a una persona que no comprende este tipo de situaciones? Porque ciertamente nos han vendido durante muchos años, ya tenemos casi 200 años de prácticamente ininterrumpidamente tener elecciones en nuestro país y se ha buscado siempre un sistema político-electoral. ¿Cómo vamos a politizar nosotros el sistema judicial de este país? ¿Cómo puede venderse a un candidato judicial en estas instancias y cómo podemos hacer para que la gente pueda comprender esa situación? Y lo peor del caso sería precisamente montar campañas políticas, ¿verdad? En estas instancias, precisamente utilizando figuras judiciales, que son las que en última instancia van a resolver los casos más importantes de nuestro país y que eventualmente, de acuerdo a quienes sean sus financistas, podrían tener algunos favores políticos comprados. Y eso existe siempre. A nosotros no nos pueden llegar a decir que el favor político no existe, porque eso existe en todas partes y eso incluso muchos lo han denunciado. Hay políticas públicas que se crean precisamente para favorecer grupos, oligarquías, para poder favorecer ciertos elementos, pero a nivel ejecutivo, donde es un poco más limitado el poder. Pero cuando nos explayamos en temas de poder y hablamos ya de un poder ejecutivo, un legislativo y en estas instancias un judicial, se vuelve muy peligroso. Y yo creo que es como darle la bola a la ciudadanía. En esa conferencia... Lo escogieron. En la conferencia del miércoles lo que vemos es al presidente de la República llamando a un civil para atacar al Poder Judicial. Un Poder Judicial que ya él lo ha atacado directamente en muchas ocasiones sin conocimiento, nada más por un revanchismo. La Asamblea Legislativa hasta de idiotas ha tratado a los diputados, el presidente de la República. Entonces es peligroso que se utilice la tarima que pueda dar una presidencia de la República, Sergio, para no mejorar, sino para destruir la institucionalidad. Repito, hemos salido antes por la fortaleza que tiene nuestra institucionalidad, lo que no le ha pasado a Nicaragua, lo que no le ha pasado a Panamá en su momento, lo que no ha sucedido en El Salvador y seguramente lo que hemos visto en México también ha demostrado debilidades en la institucionalidad mexicana. En el caso nuestro, hasta la fecha, la institucionalidad ha sacado la tarea para defensa de la democracia. Sí, a pesar de que es una institucionalidad, y eso es parte también del por qué hoy estamos en donde nos encontramos, ha mostrado carencias, ha mostrado limitaciones que de alguna forma recrearon las condiciones para que justamente se diera el resultante de lo que hoy estamos viendo. Son obras humanas imperfectas. Correcto, que lo que lógicamente hoy lo que estamos es viendo una potenciación de eso, pero digamos que no es que surgió de la nada, no cayó del cielo, ¿verdad? Este asunto.
porque recordemos el caso de los magistrados, digamos, que ya hoy no están ahí, como el señor Gamboa, por ejemplo, y todo el escándalo que se armó en torno a su figura allá por el año 2016, 2017, para poner un ejemplo muy fresco que la gente tiene tal vez en la memoria. Una cosa... Una figura que se nombra a Celso Gamboa muy cercana al Poder Ejecutivo actual. Bueno, dicho sea de paso. Las cosas hay que decirlo por su nombre. Sí, pero sí, así como se estila también los días miércoles en Zapote, diría el señor presidente. Bueno, en este caso, yo lo que vislumbro aquí es que, vamos a ver, como es parte de un proceso, bueno, en el caso de los jueces, para seguir con ese tema, bueno, vamos a tener ahora la obligación de estar monitoreando muy de cerca la experiencia mexicana, vamos a ver las lecciones aprendidas, lo que va a pasar, lo que se pueda conocer, porque probablemente si lamentablemente hay penetración del crimen organizado, por ejemplo, en algunas candidaturas, pues eso va a ser muy difícil que se pueda, si antes era difícil descubrirlo, teniendo un poder judicial, digamos, entre comillas, alejado de esa dinámica político-electoral, ahora va a ser todavía mucho más complejo. Yo nada más puedo decir que evidentemente, y este es un cuestionamiento que se hacía antes de este periodo Chávez Robles, no mío, porque yo siempre he sido un defensor de que la democracia tiene ese precio que pagar, pero por ejemplo, mucha gente ha cuestionado, ojo qué interesante, en las asambleas legislativas, esta y las anteriores, el por qué no hay criterios de meritocracia para integrar esos órganos colegiados. Y justamente la explicación ha sido, bueno, porque esto es democrático y es representativo y finalmente tanto derecho tiene de llegar a una curul legislativa o a una curul en un consejo municipal una persona que tenga el mínimo que la Constitución señala, indistintamente de si tiene un grado académico o no lo tiene, porque tanto el empresario, el campesino, el obrero, el ciudadano de a pie puede verse expresado en esas instancias de poder político. Entonces, eso es que ahora a la gente se le ha olvidado un poquito, pero aún en los mejores momentos de nuestro modelo democrático siempre han habido cuestionamientos y se ha hablado de que la Asamblea Legislativa ha perdido credibilidad, ha perdido calidad. Don Alberto Cañas, de grata memoria, decía que la gradería de Sol había llegado y aludía justamente a eso, ¿verdad? A que ciertos actores... Es interesante lo que estás diciendo, porque el partido del presidente en campaña electoral, el Partido Progreso Social Democrático, alardeaba de que iba a escoger sus diputados por currículum vitae y que tenía una señora Doris Peters encargada de una empresa de contratación para desarrollar eso. Y muchos de los diputados que están hoy en la Asamblea Legislativa representando ese partido son carentes de todas esas cualidades y calidades que reclamaba en algún momento el actual presidente Pilar Cisneros para integrar la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces la Asamblea Legislativa... pero entonces, vea qué interesante, todavía ahí yo sigo defendiendo que es un órgano político y que la representación tiene que verse ahí reflejada, de cómo es la sociedad costarricense. No, pero es que ahí ustedes me van a dar la razón. Ahí el problema está en la selección que hacen los partidos políticos. Por supuesto, el filtro. Pero en el caso del Poder Judicial, por algo es que desde el principio de la historia republicana se ha tratado en la medida de lo posible de sustraer de esos vaivenes político-electorales, porque siempre se ha percibido que tiene que ser como el garante de que la parte política y electoral funcionen correctamente. Más bien, donde existe esa intromisión, por ejemplo, en los órganos electorales del poder político, ¿verdad? Donde es claro que el Poder Ejecutivo designa a los administradores de la justicia electoral o de los procesos electorales, se ve constantemente las fisuras y los sesgos y las deficiencias que el sistema tiene con esa, digamos, con esa vulnerabilidad, con ese sesgo de origen que tiene el que los que dirigen ese proceso a su vez hayan sido designados por quienes son juez y parte del proceso electoral. Entonces, el Poder Judicial debería estar, independientemente de que no hay forma de escogencia idónea, otra vez son actividades humanas, tienen que ser perfectibles, pero en este caso, la crítica que se le ha hecho a la Asamblea Legislativa y a su composición, justamente por lo democrático, la forma de elegirla, y que podemos analizar si el sistema electoral es lo suficientemente democrático o no, es otra cosa, pero el hecho de que un voto ciudadano es el que lleva a la composición de esa Cámara, bueno, tendríamos entonces en buena lid y para ser justos que aplicárselo también en este caso al Poder Judicial. ¿Quién me garantiza a mí que ese voto popular que hoy tiene la Asamblea que tiene, según lo señalado por sus críticos, no va a generar una corte plena o unos jueces con las mismas falencias que hoy se le observan a esos diputados?
Y hay que agregarle algo, Dieter, también. Cuando cogemos la Constitución para ser presidente de la República, ser costarricense por nacimiento, ser mayor de 28 años, ser del estado seglar, muy sencillo. Para los diputados prácticamente lo mismo, solo que a partir de 21 años ser diputados. Pero en el caso de los magistrados, si ustedes toman la Constitución política, los requisitos sí obligan a preparación académica, a Por conocimiento supuesto. judicial, o sea, los requisitos sí son mucho más grandes que aquellos que se les exige a los representantes en el Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidentes, o en el caso de los diputados. Costa Rica desde 1821 superó la etapa colonial y yo creo que la etapa de los jueces Lego, ¿verdad? Ya se superó desde hace mucho tiempo y me parece que sería un retroceso enorme, ¿verdad? Pensar en ese tipo de cosas. Por eso el peligro de una constituyente. Yo creo que el tema aquí, más allá de la ruta que se le quiera definir a cada uno de los temas país y más allá del populismo, más allá de la confrontación innecesaria, el tema de un cambio político sustancial en nuestro país en este momento coyuntural no es el adecuado, es peligroso y tenemos que estar muy vigilantes de eso. Sergio. Concuerdo porque además también hemos visto ese otro tema, ¿verdad? Porque tal vez nos perdemos mucho en toda esta otra parafernalia, pero ¿qué modelo de Estado y de sociedad a nivel de composición socioeconómica se vislumbraría en una eventual nueva constituyente? Este Estado social de derecho que se ha ido construyendo a lo largo de muchas décadas, ¿verdad? No siempre, con sus deficiencias, con sus falencias, con sus áreas de mejora, no siempre, o más bien, siempre ha tenido adversarios que no han podido, digamos, eliminarlo porque justamente las ventajas y los elementos positivos han superado a las desventajas y a los elementos negativos. No es que estos últimos no existan, existen, pero evidentemente el sistema de seguridad social, para poner un ejemplo, tiene mil y una falencia. Y estoy claro que los que nos ven, que van a una cita en la atención de primera línea que se llama, pues me van a decir, sí, me mandan una cita para dentro de 6 o 7 meses, el famoso tema de las listas de espera y todo esto. Pero el sistema de seguridad nuestro, a pesar de esas falencias que están ahí, que son realmente visibles y que hay que corregir, es muy superior, por ejemplo, al sistema de seguridad social que puede tener un país como los Estados Unidos de América. Entonces, y a pesar de los ajustes que también ese otro sistema ha enfrentado o ha recibido en los últimos tiempos. Entonces, ese modelo, ¿verdad?, de Estado social de derecho, con todas las carencias que pueda tener, que además tiene que remozarse, tiene que actualizarse, no sabríamos si realmente una constituyente se encauzaría en esa dirección o más bien se buscaría su desmantelamiento total. ¿Por qué? Porque justamente hay fuerzas, que ese es el otro gran tema. Yo siempre he sostenido que ninguna administración tampoco se vive, digamos, al vacío. Siempre hay actores detrás que pasan desapercibidos y que están, de alguna forma, esos poderes fácticos acuerpando y respaldando. Hay regímenes en países ya considerados autocráticos, según indicadores serios que miden el estado de la democracia, que están ahí, no solamente por su discurso y porque, bueno, ciertamente tienen el control de las Fuerzas Armadas, que afortunadamente, como dice Dieter, en Costa Rica no existe, que es una variable realmente de mucho peso en esos países, pero también, no menos cierto, porque hay sectores del gran capital de esos países que, a pesar de esas limitaciones a la democracia política y social, de alguna forma avalan o por lo menos por omisión permiten que ese sistema se siga reproduciendo porque no se sienten directamente afectados, aunque a la larga terminan siendo perjudicados, pero ese es otro cuento. Pero a lo que quiero decir es que habría que ver qué fuerzas y qué visión, ahí sí, doctrinaria, ideológica, habría detrás de una eventual nueva constituyente que trate de desmantelar lo que hay y refundar, que no sabríamos a qué dirección. Es un cheque en blanco. Sí, pero yo puede ser un país maravilloso, puede salir algo, una camisa de retazos, que se vuelve un ornitorrinco, o, peor aún, algo que favorezca solo a otros actores que hoy sienten que este Estado social de derecho ya cumplió su vida útil y debe ser sustituida por algo que sea más afín a su visión de mundo. Yo soy opositor a una constituyente, primero porque creo que nuestra constitución es muy buena constitución. El problema es que en muchas ocasiones no se hace lo que ella dice.
Y hay muchos casos También. que podríamos discutir en otro programa de cómo se respeta desde el tema del presupuesto, desde el tema de la descentralización y de la desconcentración, desde el tema de la separación de poderes. Todo eso está establecido ahí y en muchas ocasiones no se respeta. Pero más allá de eso, también es una constitución joven, de 75 años. La constitución de Estados Unidos, que hacías por referencia, tiene más de 200 años y solo le han hecho 28 enmiendas. Y es una constitución para cubrir a 50 estados que tienen leyes diferentes a lo interno. O sea, nuestra constitución es una constitución fuerte y lo ha demostrado, repito, en el transcurrir de los tiempos, de que aquellos que la gestaron y que la promovieron en 1948, 49 específicamente, sabían muy bien y tenían una visión de estadistas de lo que podía pasar en el futuro. Dieter, el cierre del programa, te toca hacerlo a vos. Bueno, como siempre, muy agradecido con pues la oportunidad de poder compartir con ustedes, porque ciertamente tenemos muchísimo para hablar, tenemos muchísimo para decir, pero evidentemente el tiempo es corto, ¿verdad? Pero sí es importante terminar con la reflexión de que tenemos que ser vigilantes realmente de nuestra constitucionalidad, de nuestra institucionalidad y también del porvenir de nuestro país, porque evidentemente hemos construido una identidad a partir de los acontecimientos desde 1871, que tenemos prácticamente la misma constitución con algunas mejoras, ¿verdad? En 1949, y eso ha permitido que Costa Rica sea hoy lo que es. Muchos apuestan al tema de los indicadores macroeconómicos, de la estabilidad política, social y económica de nuestro país, y en parte, por no decir que en su totalidad, ha sido precisamente por la construcción que hemos venido haciendo en los últimos 75 años. Muchas gracias a Dieter Galo, a Sergio Araya por haber compartido con nosotros y especialmente con ustedes que nos ven todos los domingos su conocimiento y esperando que este programa de Política con P mayúscula le oriente un poco más a usted en el análisis de la política que es tan importante y sobre todo en democracia, sistema donde se gobierna con la discrecionalidad de tener muchas opiniones que se facilita solamente en democracia. Muchas gracias y los espero en 8 días aquí, donde usted disfruta Política con P mayúscula. Hasta tanto, un abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Producto. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y palabras.